damos hermano la bienvenida, te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida, te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida, te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Bienvenidos aquí a esta reunión en el nombre de Cristo el Rey de vida. Te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida, te damos amigo la bienvenida, te damos hermano la bienvenida. Queridos hermanos, qué gozo poder estar aquí. Le doy la bienvenida a este culto de oración que vamos a tener hoy día miércoles. Primero que todo, le doy gracias al Señor de poder hacerme llegar a este lugar, que lo echaba tanto de menos, hermano. Y para empezar con alegría, para empezar con energía, vamos a entonar la alabanza con gran gozo y placer, la número 59. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechar.
Queridos hermanos, qué felicidad el poder estar cerca de nuestro Señor. Qué felicidad el poder estar en la casa de nuestro Señor para poder adorarle, para poder estar cerca de Él, para poder congregarnos, que es lo que Él nos solicita a nosotros. Como hijos debemos congregarnos para poder adorarlo. Hoy en día cuesta tanto el poder estar juntos y gracias a Dios tenemos esta forma de poder reunirnos. Así que vamos a empezar con una oración. Vamos a orar por esta reunión de oración. Cerramos los ojitos y inclinamos la cabeza, por favor. Querido Padre Celestial, vamos a ti en oración para que ojalá veas lo que están haciendo tus hijos, Padre. Estamos intentando, mediante lo posible, estar contigo, no faltar a tu palabra y tratar de seguir las órdenes de la autoridad, Padre. No queremos dejar de alabarte, no queremos dejar de estar juntos tampoco como iglesia. Y para esto te pedimos por favor de que bendigas estas alabanzas que vamos a entonar hoy, para que ojalá sean de tu agrado, para que ojalá te puedan contentar y puedan dar un buen inicio a esta prédica que vamos a tener hoy. Todo esto, Padre, te lo quiero dejar en el nombre de nuestro único Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, para poder dar inicio a esto, cuanto más en energía tenemos que estar muy enérgicos, tenemos que estar muy contentos y ofrecer el amor que nuestro Señor Jesucristo ofreció por nosotros a nuestros hermanos. Y esto es una invitación, esto se hace mediante la invitación, traerlos acá, traerlos bajo la presencia de nuestro Señor. Si usted ama a su hermano, si usted ama a su amigo, si usted ama a su familiar, invítelo, tráigalo a la transmisión el día de mañana cuando nos podamos reunir, tráigalo acá a la iglesia. Yo he disfrutado mucho acá y personalmente es la mejor decisión que he tomado. Y para esto vamos a entonar la alabanza O Ven número 32. Hay que tener claro, hermanos, que somos creación de nuestro Padre, somos creación de nuestro Dios. Y si no fuera por Él, caminaríamos en la muerte. No la muerte que entendemos en el mundo, que es de este cuerpo que no se mueve, sino que es esta separación del Creador con su creación, nosotros. Tan importante es tener esto claro de que dependemos de nuestro Dios, que quiero entonar esta alabanza junto con ustedes, el Yo Vivo, Señor, número 98. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción
hermanos y las visitas que quizás están mirando el culto, las decisiones son cruciales hoy en día, sobre todo en esta situación que estamos, que es la pandemia. Decisiones que nos pueden cambiar de un día para otro nuestro diario vivir, nuestras costumbres. Visita, si yo te dijera de que abrocharte los cordones te puede salvar de una caída, yo creo que tú tomarías la opción de siempre estar preocupado de abrocharte esos cordones para evitar este sufrimiento, este dolor que es la caída. Pero también te quiero decir, visita, que si tú crees en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en esa resurrección, Él te puede llevar a la vida eterna. Él te puede salvar de lo que cobra el pecado, que es la muerte. Esta separación eterna que vamos a tener si es que no creemos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te quiero decir de que tomar esta decisión puede cambiar tu vida. Es una decisión tan bonita que yo tomé hace más de un año ya. Y hoy por hoy estoy tan contento de estar aquí. Estoy tan contento de poder conocer a nuestro Señor que quiero que esa felicidad y ese contentamiento que tengo también lo compartan ustedes. Así que por favor vamos a entonar He decidido seguir a Cristo, la número 76. Estar cerca de nuestro Señor es sinceramente lo mejor que nos puede pasar. Sobre todo en estos días que hay tanta aflicción, hay tanto sufrimiento, hay tanta desesperanza que quizás si uno mira a los doctores, si uno mira a todas las autoridades que tenemos hoy en día en el mundo, nadie te puede dar una respuesta. Nadie te puede dar esa paz y esa tranquilidad que el ser humano tanto busca, sobre todo hoy. Esa tranquilidad te la da nuestro Señor, porque Él tiene un plan perfecto para ti. Para todos los que lo hemos recibido, que el Señor sabe, porque solo Él sabe, es algo hermoso, esa paz que te puede entregar en las peores situaciones. Tú sabes que Él no te va a abandonar. Él es el único firme. Él es el único que no cambia. El único que no te va a dejar botado. El único que no va a cambiar su respuesta. Siempre va a ser la misma. Quiero cantar la alabanza Prende en mí. Pero me caigo ante ti.
Queridos hermanos, finalizando ya este periodo de alabanzas, vamos a orar por el mensaje, vamos a orar por el predicador también. Así que cerramos los ojos, nos ponemos en presencia del Señor. Querido Padre Celestial, te agradezco el poder tener tu palabra en nuestras casas, sobre todo ahora transmitidas por Facebook. Muchas gracias, Padre, por este medio de comunicación que nos tiene para poder repartirla. Sabemos que en otras partes del mundo no está disponible, no es permitida tu palabra. Te agradezco el poder estar en Chile, el poder estar en un país donde nos dejan estudiarla, nos dejan poder saber más de ti mediante este libro tan precioso que dejaste. Querido Padre, por favor, bendice el mensaje que viene a continuación. Bendice, por favor, al predicador y que sea él tu instrumento. Que seas tú el que lo maneje y que sea tu voluntad la que se aplique en esta situación. Que sea lo que tú desees que pase y bendícelo enormemente para que este mensaje golpee muchos corazones. Para que la gente también esté dispuesta a escuchar tu mensaje. Y de esta forma, ojalá podamos tener más hermanos en la fe. Que podamos tener una familia mucho más grande y que más gente se salve de las garras de este depredador que tenemos, que es el diablo. Querido Padre, todo esto te lo quiero dejar en el nombre de nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, antes de pasar al predicador, la última alabanza, Cuán grande es Dios. Número 60.
hermano Víctor. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por su infinita misericordia en realidad. Él tiene tanto, pero tanto para nosotros, y a veces nosotros no lo vemos o no lo entendemos porque vemos las complicaciones en las que estamos actualmente sumergidos. Y no sé, por ejemplo, nos vemos que Dios tiene control de todo a pesar de nuestras circunstancias, y Dios ha cuidado de nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Y veo cómo personajes de la Biblia lo han visto y han glorificado a Dios a pesar de su situación. Y tiene que ver, tiene directa relación con el estudio de hoy. Vamos a estar en Efesios capítulo 4. Y es que, o sea, bueno, desde la vez pasada cuando estudiamos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo probablemente mandó todas estas cartas, y cada vez que el apóstol Pablo mandó todas estas cartas desde esta prisión en la que estaba, este arresto domiciliario, ¿cierto?, que lo estudiamos hace como hace 2 o 3 domingos atrás, o miércoles, no recuerdo, como hace 2 o 3 miércoles atrás, que el apóstol Pablo estaba en este arresto domiciliario, ¿cierto?, encarcelado a un guardia del pretorio, y él en esa situación él mandaba cartas y ministró a toda la gente a la que estaba, donde se está expandiendo el evangelio. Cada vez que yo leo al apóstol Pablo diciendo, por ejemplo, como frases como esta: yo pues preso en el Señor, yo me lo imagino automáticamente sentado, encadenado a alguna mesa, a algún espacio donde él pudiese escribir, y encadenado a un guardia al lado, escribiendo yo preso en el Señor. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, chuta, estamos en cuarentena y nadie está diciendo yo encuarentenado en el Señor, por ejemplo. No sé si me entienden. Yo aquí en cuarentena, pero glorificando a Dios. A veces nos cuesta ver en realidad la mano del Señor por las vicisitudes, por las complicaciones en las que estamos viviendo. Sin embargo, no deja de estar ahí. El Señor no ha dejado de estar ahí, no ha dejado de estar presente en nuestras vidas, no ha dejado de ser maravilloso, bondadoso, todopoderoso. Él no ha dejado de tener el control a pesar del coronavirus. Cualquiera diría así como, chuta, no, es que se va a caer el mundo con el coronavirus. Esto no. Hermano, el coronavirus es el menor de tus problemas si no eres salvo. Y es el menor de tus problemas si no estás dándole la gloria a Dios. Si eres salvo, pero no le estás dando la gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, no perdamos el enfoque, no miremos para otro lado, no nos equivoquemos en pensar como, no sé, pues como estamos viviendo la contingencia, a razón de esta contingencia, que no podemos glorificar a Dios. Así que, bueno, vamos a estar en Efesios capítulo 4, y me gusta este capítulo, me encanta. Ahora, cierto, poniendo en el contexto, recuerden y piensen esto: cuando el apóstol Pablo escribe la carta de Efesios, o cuando escribe estas palabras, yo preso en el Señor, lo está diciendo encadenado en su arresto domiciliario, ¿cierto? Como lo habíamos visto la vez anterior. Creo que se puede poner la letra más grande todavía, Panchito. Si vas a las propiedades de ahí y lo agrandas ahí más. Excelente. Justo ahí. Estamos ahí improvisando un poquito. Excelente, ahí, justo ahí. Este cabrón se maneja. Como dice por ahí Pastor Gary, le gatea. Un saludo para Pastor Gary ahí, que, bueno, ahora el Pastor Gastón va a predicar a la iglesia de Constitución. Le gatea al Pancho. Muy bien. Quiero llevarlos a esto. En tiempos actuales, hoy día estamos llenos, pero llenos de gurús. Llenos de gente que da consejos, sin ir más lejos anoche, y quiero pedir mis disculpas públicas aquí delante de todo Chile, asumiendo que todo Chile ve aquí, a mi hermana, porque anoche conversaba con ella y me reí de una situación muy particular, y la verdad que debo confesar, hermanos, que fui cruel en molestarla. Pero esto me lleva a pensar en lo que vamos a ver ahora. Hoy día está lleno de gurús. Ya usted entra a internet y se da cuenta rápidamente que hay un montón de gente ofreciendo cursos online de cualquier cosa. Ya mi hermana me comentaba que ella va a tomar un curso de
¿cómo es que se llama? Influencer. Ahí está. Un curso para ser influencer. Y la verdad, yo me reí porque en realidad no veía los créditos que tenía la persona que iba a hacer este curso, pero tenía 2,5 millones de suscriptores. Y para tener 2,5 millones de suscriptores, créanme que es súper difícil. A nosotros nos cuesta un montón tener 40 niños viendo, 40 personas viendo la IBB Kids, por ejemplo. Aquí las transmisiones online, el pic que hemos llevado han sido 80 personas y compartiendo por todos lados. 80 personas online. Así que tiene mérito tener 2,5 millones de suscriptores. Entonces, pero yo me reí y decía, pero ¿cómo tomar un curso de influencer? Y claro, viendo la malla y todo el asunto, tiene hartas cosas que enseñar esta persona. Pero me hace pensar que en realidad hoy día tú puedes tomar un curso de todo. Y han habido a lo largo de la historia gurús o personas que enseñan de todo, absolutamente todo. Y me encanta este capítulo porque podríamos decirlo, responde a la pregunta, a una de las preguntas que más nos hacemos los cristianos, ya que podríamos decir que, en el fondo, cómo agradar a Dios o cómo ser buena persona, cómo cambiar, cómo encontrar la voluntad de Dios, cómo dejar de ser pecador. Y esa es como la pregunta que a nosotros nos embola, ¿cierto? Nos llega a tener en la cabeza como papa y decimos, ¿cómo al final? Es que, Señor, yo perdóname porque soy tan malo. Y estamos constantemente pidiéndole perdón a Dios y decimos, Señor, yo soy tan malo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser diferente? Y el apóstol Pablo lo viene diciendo hace rato aquí, hace rato. Y lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero eso me hacía pensar precisamente en esto, que en realidad hay gente que se atreve a enseñar o se ha atrevido a enseñar de un montón de cosas. O por ejemplo este curso de Instagramer, sí era parte de influencer. Ya cometí el error un día de darle me gusta o hacer clic en una publicidad acerca de Robert Kiyosaki, que es un gurú acerca de las finanzas. Tiene un libro súper bueno y entre otros libros en realidad. Y yo dije, esto me interesa, le di clic y ahora todo el tiempo me llegan las publicaciones y las publicidades de Robert Kiyosaki. Y es uno reconocido y que pretende hacer algo que todo el mundo quiere hacer, que es ser millonario, en realidad. Convertirte en un millonario. ¿Cómo ser millonario? ¿Ya? Entonces, es como que esto de preguntar y que alguien te dé la fórmula es algo que nosotros siempre hemos buscado. Hay un montón de libros acerca de cómo llenar la iglesia, cómo evangelizar y ser efectivo. Una vida con propósito, un ministerio con propósito y una predicación con propósito. Y todo tiene propósito aquí. Y resulta que lo que vamos a ver que el apóstol Pablo enseña hoy día son reglas súper sencillas que tienen que ver con cómo cambiamos. ¿Ya? Y si usted busca un libro de autoayuda que está lleno de libros de autoayuda, usted va a decir, no, es que quiero ver un libro de, no sé, cómo cambiar, cómo ser diferente, cómo superar mis traumas. Y resulta que la Biblia lo dice, la Biblia lo tiene aquí, pero nosotros hacemos oídos sordos porque estamos acostumbrados en realidad a buscar por fuera lo que Dios nos provee. Ahora, vamos a estudiar este pasaje, capítulo 4 del libro de Efesios, y lo que a nosotros ¿cierto? El corazón de la enseñanza está más o menos desde el versículo 22 en adelante. Pero antes de eso, vamos a leer para un poco poner en contexto. Recuerden esto, el apóstol Pablo está preso, ¿cierto? Y en su arresto domiciliario, él empieza a mandar estas cartas. Cabe destacar que la carta de Efesios llegó a todos lados porque la misma gente de la iglesia de Éfeso empezó a repartir las cartas, ¿cierto? Y también tenemos que entender que la iglesia de Éfeso no es como nosotros la entendemos. Y quizás ahora este tiempo de cuarentena o este tiempo de dificultades para congregarnos y reunirnos nos hace entender un poco más cómo era la iglesia primitiva. No era como un espacio, ¿cierto?, de 4 paredes donde iba el apóstol Pablo, el gran predicador, y se juntaban millones y miles y cantaban y habían guitarristas y habían pianistas, porque pianistas en ese tiempo no sé, pero habían instrumentistas, ¿cierto?, músicos y la gente alababa y se paraba y se sentaba y había un coordinador. No era nada que ver con eso. La iglesia primitiva era un grupo de gente que se congregaba en casas.
iban y se reunían en ciertos lugares y se juntaban un día aquí y otro día allá y otro día acá, y de repente se juntaban 2 casas, se juntaban 3 casas y compartían en las enseñanzas, y entre unos y otros se ministraban. ¿Y por qué era así? Porque estaban siendo perseguidos, no podían congregarse en lugares grandes, y la iglesia crecía de una manera exponencial porque iba un vecino, le predicaba el evangelio y iban y se juntaban, y esta enseñanza como media prohibida la compartían, y resulta que el evangelio inundaba las vidas de las personas y empezaban a congregarse por todos lados. Entonces, en ese sentido, la carta del apóstol Pablo en el libro de Éfeso llegó de esa manera, se fue copiando, se traspasaba de un papiro a otro y se lo pasaba. Oye, mira, esta es la última enseñanza que nos llegó el apóstol Pablo. Entonces llegaban a un grupo de cristianos, y ese grupo de cristianos que se juntaban, me imagino, 2 familias, 3 familias, un patriarca que recibía a Cristo traía a todo su hijo y a todas las esposas de su hijo y a los nietos y a toda la gente, y leía la carta del apóstol Pablo. Y así iban repartiendo y el evangelio se esparcía. Así que muy probablemente, si usted está invitando a gente a su casa, por ejemplo, o está viendo esta transmisión online y dice, ya, hoy día yo voy a ver la transmisión de la iglesia, así que los que quieran pueden venir y sentarse a ver la transmisión conmigo, y su hermano que es inconverso está obligado a ver la transmisión, quizás está haciendo lo mismo que hicieron la gente en la iglesia primitiva. O su papá o su mamá que son inconversos, que nunca han llegado a la iglesia o no les gusta ir, ahora que como que no les gusta ir, pero ahora tienen la oportunidad de mostrarles la transmisión. Está siendo muy parecido a como era la iglesia primitiva. Solo que, imagínense, en ese tiempo leía la carta del apóstol Pablo, hacía un papiro, ahora nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia y verlo en video. Miren, qué mejor. Bueno, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4 y dice así, más o menos así, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Imagínense esto. A veces cuesta guardar la unidad del Espíritu cuando estamos todos juntos y nos vemos una vez a la semana. ¿Qué tan difícil sería guardar la unidad del Espíritu cuando están todos dispersos por todos lados? Entonces, el reclamo o el encargo del apóstol Pablo es grande. Si toda la gente se reunía por todos lados y la iglesia primitiva era así como quizás los movimientos celulares o los movimientos como las agrupaciones cuando se juntan en casa, el apóstol Pablo hace este llamado a guardar el espíritu, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, no tengamos rencillas entre nosotros, por favor, juntémonos, busquemos este espíritu de unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, o sea, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esta carta o cuál es el objetivo de la arenga que hace el apóstol Pablo aquí? Precisamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ojo que en esta apología, en esta defensa del apóstol Pablo, precisamente les reclama y les dice: guarden la unidad de la fe, por favor, no se peleen en el fondo, vivan juntos, vivan reunidos, no se pierda, que no se pierda el sentido de unidad, el espíritu de unidad, aunque estaban como iglesias dispersos, quizás algún hermano nuevo no conocía a algún hermano viejo de la otra calle o del otro poblado, pero que también vivía en Éfeso, pero Pablo los motiva a que se junten, a que vivan pensando en la unidad, que no haya rencilla entre ellos. Y parte de esta apología es precisamente que el Señor Jesucristo había muerto. Él vino
dio dones a los hombres, Él fue el que encargó todo esto. ¿Y qué fue? Cuando dice, ¿qué fue esto que subió a lo más alto, cierto? Sino antes que había descendido, cuando Él murió y, cierto, fue sepultado, cuando Él fue y predicó los espíritus encadenados en el infierno. Y hay toda una doctrina detrás de eso. En el fondo, el desafío de que el Señor Jesucristo hizo lo impensado para que nosotros pudiésemos tener la unidad hoy. Entonces, bajo esa perspectiva, el apóstol Pablo les reclama y les dice, guarden la unidad de la fe. Porque el que se sacrificó no lo hizo por las puras. Lo hizo esperando que nosotros pudiésemos llegar a esto. A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el objetivo, ¿cierto?, que el apóstol Pablo pone sobre la mesa por una razón súper particular. Habían muchas doctrinas dando vuelta en ese tiempo. Y no es muy diferente ahora. Como le digo, así como antes y como todo el tiempo, o sea, como antes habían distintas doctrinas, hoy día tenemos distintos gurús, ¿cierto? Que, como les comentaba al principio, distintas personas que se levantan como líderes de opinión y gente que influencers, claro. Gente que tiene cierta autoridad de opinión, ¿cierto? Yo sigo hartos, por ejemplo, canales de divulgación científica y muchos de sus comentarios son muy científicos, pero otros están muy lejos de ser científicos y solamente hablan de evolución y cosas que en realidad ni siquiera la ciencia ha podido comprobar hoy en día, por ejemplo. Así como hoy había también distintas doctrinas y usted hoy día con el internet tiene la oportunidad de consumir todo lo que se le ocurra. Todo, absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo los llama y les dice, oye, no pierdan el enfoque, recuerden que esto es para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe a través del Señor Jesucristo. Y ahí es donde él hace la defensa precisamente a ese que murió, que resucitó, que no se les olvide, porque hay registros, nosotros lo vimos, no es cualquier cosa. ¿Ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que para engañar emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Insisto, para nosotros es fácil, en realidad ha sido bastante fácil vivir la iglesia, hasta antes del tema del coronavirus, vivir la iglesia porque podemos entenderla como un grupo de personas. Y este grupo de personas tiene funciones, y hay un pastor, hay evangelistas, hay maestros, y vamos dividiendo estas funciones y todo. Pero en el Antiguo Testamento no era tan así. ¿Por qué no era tan así? Precisamente porque la propiedad por la opresión que había en todo ese tiempo, por la persecución que había y por la calidad de, ¿cómo decirlo?, de prófugos que en muchos casos tenían los cristianos y de este mensaje como medio prohibido. Entonces, no era como que hubiesen grandes unidades, iglesias de miles y millones de personas. Sí, en efecto, las habían, pero no se congregaban como nosotros las entendemos. Eran grupos por todos lados. Entonces, seguramente de un grupo de 10 personas había por ahí uno que hacía de pastor, ¿cierto? Y los ministraba y se comunicaba con el apóstol y mandaba mensajes, mandaba cartas, recibía consejos de otros. El mismo Timoteo seguramente iba y aconsejaba a los distintos pastores de las distintas agrupaciones de 10, de 20, de 15, por aquí y por allá. Entonces, en ese sentido era necesario guardar la unidad. ¿Ya? Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero hacer hincapié en estos dos versículos, que son versículos clásicos, los hemos estudiado y hemos hablado un montón de veces de estos versículos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados y renovado en el espíritu de vuestra mente, y lo predicamos y es una arenga. Pero aquí en esta arenga, en este mensaje, en estos dos versículos, hay una enseñanza y podríamos decirlo, un modus operandi. Una manera de accionar, una manera de ser, una manera de seguir o una clave. Podríamos decir una clave. Así como lo dicen todos estos influencers, no, la clave del éxito es esta. La clave de esto... Bueno, yo insisto, esto de la gente que se para o se levanta frente al mundo a enseñar la clave del éxito, la clave de esto, está en todos lados. Y yo veo en ellos lo que dice precisamente acerca de los gentiles, que en la vanidad de sus mentes, en el fondo se entregan a la lascivia, se entregan al pecado. Y quizá uno podría pensar que en realidad no son tan malos, pero encontrar respuestas o encontrar la solución a tus problemas en alguien que no es Cristo es vanidad. Recuerdo que siempre yo he visto y veo harto estos, las charlas de TED, ¿cierto? Este icono rojo, unas palabras rojas, y sale siempre un orador y explica algunos puntos. En algún momento salió Terry Crews, es un actor físico-culturista, que cuenta cómo a razón de la pornografía él perdió a su familia, perdió a su esposa, su matrimonio, y cómo él encontró la fuerza en sí mismo para salir de este problema. Vanidad. O sea, yo no discuto que él ahora puede estar mejor, por ejemplo. Pero, ¿y si hubiese encontrado a Cristo? ¿Y si hubiese encontrado a Cristo? Ahora él cuenta su experiencia y a muchos les servirá su experiencia y todo. Y tomamos la experiencia de Terry Crews y decimos, oh, wow, es que voy a hacer esto que dice vanidad. ¿Cierto? Lo mismo que con el tema de, por ejemplo, el tema de la finanza o el tema de... Todos los temas, en realidad, Dios tiene charla para todo. Y nosotros como que muchas veces pensamos, no, pero es que Dios no tiene crédito en esta área porque, no sé, está fuera de moda. Vamos a escuchar lo que dice este otro orador. Yo veo ahí la vanidad, ¿cierto? La vanidad de los como dice este pasaje, ¿cierto? De los gentiles. ¿Ya? La vanidad dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí está claro, si ustedes se dan cuenta, ignorancia es algo que ellos ignoran los asuntos de Dios, están ajenos de la vida de Dios. ¿Para qué escuchar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué buscar consejos fuera de la vida de Dios? Si nosotros tenemos a un Dios que nos puede aconsejar de todo, y lo tenemos acá. Entonces, el llamado del apóstol Pablo directamente es a, chiquillos, no le hagan caso a la gente de afuera. No busquen consejo en la gente de afuera. No tiene sentido buscar consejo en la gente de afuera. Busquen aquí. Aquí está la vida de Dios. Busquen a Dios y en Dios van a encontrar consejo. Bajo esa perspectiva es que llegamos a este punto, ¿ya? Y encontramos estos dos versículos donde se encuentra la clave. Y esta es la clave del éxito. Dice, si en verdad, dice 21, ¿cierto? Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí yo te quiero decir,
hermano, amigo, visita, los chiquillos que están acá, que la clave es dejar de hacer y hacer otra cosa. La clave del éxito, la clave que el apóstol Pablo está enseñando, y es una metodología de la enseñanza que practica el apóstol Pablo, su doctrina, su pedagogía es muy clara. Deje de hacer lo que está haciendo y ahora haga lo correcto. ¿Ya? Esa es la metodología y eso es a lo que yo me quiero enfocar. Son unos pocos versículos que hablan de esto y tiene ejemplos súper claros. Pero si yo me pongo a pensar en esto, por ejemplo, ¿cuánto es el rango de reinserción que tienen las cárceles en relación a los criminales, a los ladrones, por ejemplo? ¿Cuánto ladrón sale de la cárcel y deja de robar? ¿Usted se ha preguntado eso? Dice José Ignacio, más de la mitad. Gente que deja la cárcel y deja de robar. Y reingresa. Ya. O sea, que más de la mitad vuelve. ¿Ya? O sea, literalmente la gente que sale de la cárcel no está logrando dejar de hacer lo malo, porque después salen y vuelven a hacer lo malo. O sea, literalmente la cárcel les sirvió para algo, en muchos casos sirvió para perfeccionar un estilo que tenían de robar, para perfeccionar contactos, sirvió para como la escuela en el fondo. Claro, pues si en la cárcel lo único que hacen adentro es convivir entre ellos y no es que dejen de robar porque quieren dejar de robar, sino que porque no pueden hacerlo. Pero quizás en la cárcel también siguen robando. Aquí voy yo, esto es un pensamiento más que otra cosa, pero si usted se fija, también veía en su momento que el nivel de reinserción que tienen las iniciativas cristianas dentro de la cárcel, la gente que entra a la cárcel, ¿cierto? Y se encuentra en estas iniciativas religiosas, ¿cierto? Hay mucho evangélico predicando en las cárceles y yendo a ministrar a la gente en las cárceles. Y hay mucha gente que se convierte al Señor Jesucristo en la cárcel. Dicen por ahí que las estadísticas son que el 80% de los que pasó por este tipo de iniciativas cristianas, al momento de salir, se reintegran a la sociedad felizmente. Y no vuelven a delinquir. ¿Ya? No reinciden. El 80%. ¿Ya? Podríamos decir que entraron a la cárcel y dejaron de hacer una cosa y ahora empezaron a hacer una cosa diferente. ¿Ya? Quizá estoy siendo un poco enredado, pero el apóstol Pablo, quiero que usted ponga atención aquí, el apóstol Pablo lo enseña clarito. Porque yo me enredo, usted ponga atención a la Biblia, ni siquiera, si quiere le pone mute cada vez que yo hablo. ¿Ya? Y pone atención al versículo que sale acá al lado, ¿cierto? Aquí a este lado, y ahí ese sí lo pesca, pero fíjese en esto. Vamos a ver lo que dice, ¿cierto? Versículo 21, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos en el nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí empiezan los ejemplos. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Entendió más o menos cómo es el sistema? Fíjese, el apóstol Pablo presenta un problema. Presenta una dificultad, una complicación que vivimos nosotros. Y dice, bueno, los que robaban, por ejemplo, tenemos este caso, el que roba, que se convirtió, ¿cierto? El que roba, no robe más. Y si lo dejamos así como no robe más, sería como lo mismo que mandarlo a la cárcel, porque la cárcel no va a robar más.
pero por el contrario presenta una antítesis. Y dice, bueno, el que roba, no robe más, sino trabaje. Trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Presenta un problema, presenta no solo, digamos que, no, yo creo que con solo decir no lo haga más, no presenta la solución al problema. La solución al problema recién la presenta cuando pone en las manos o en curso una nueva acción. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, todas las estrategias que hemos tenido y que hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad de dejar de pecar y no tomar a Cristo, no son fructíferas. Si usted dice, no, desde ahora en adelante no peco nunca más, y no deja que Cristo entre en su vida para renovar su vida, para cambiar su vida, no va a tener sentido. Fíjese, el apóstol Pablo presenta un problema, dice, vamos a sustituir este problema por esta solución. ¿Me entiende? Veamos los ejemplos. Por ejemplo, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted tiene la mala costumbre de decir garabatos, por ejemplo, y el apóstol Pablo dice aquí y le dice clarito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pero usted en su vocabulario, en su manera de hablar, usted está acostumbrado a decir, ya no vamos a ser tan crueles, de 10 palabras, 5 garabatos. Y además de todas las conversaciones, de las 10 conversaciones que usted tiene, 5 son conversaciones o 7 son conversaciones superfluas y obscenas o que no tienen sentido. Si el apóstol Pablo le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca en ese acto, en ese momento, usted se va a quedar sin qué decir. Si usted está acostumbrado a decir 5 garabatos, de 10, 5 garabatos, y de 10 conversaciones, 7 son superfluas. Entonces le van a preguntar, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te ha ido? Ah, bien. Oye, ¿que estáis callados? ¿Se fija o no? Es que estoy dramatizando todo este asunto. Ahora, presentamos el problema y decimos, este es el problema. Aléjese del problema. Y el apóstol Pablo dice, por el contrario, haga lo contrario al problema. ¿Cierto? Y dice aquí, y me encanta como dice el versículo, sino que sea, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que usted ahora en este momento, que usted tiene el problema del habla, ¿cierto? El problema de decir tonteras, de decir gravato, de tener conversaciones sin sentido, conversaciones obscenas, usted tiene la misión de, 1, dejar de hacer lo malo, dejar de decir cosas malas, dejar de decir tonteras, y ahora instruirse y edificarse para que usted pueda edificar a otros. ¿Se fija cómo cambia el panorama? El apóstol Pablo presenta el problema y la solución al problema es precisamente la antítesis. ¿Ya? Nosotros a menudo nos acercamos a Dios y decimos, Señor, yo quiero dejar de pecar. Quiero dejar de, no sé, ¿por qué soy tan malo? Señor, ayúdame a no ser tan malo. Y usted se queda en la casa, le pide perdón al Señor. ¿Y qué hace? Nada. Y tarde o temprano usted vuelve a pecar. ¿Me entiende? ¿Para dónde va la micro, no? Señor, ayúdame a lidiar con mis problemas de ira. Dame de tu paciencia, de tu fe, de tu fortaleza para dejar la ira. Y ya. Se queda en la casa y no hace nada. De repente me empiezan a molestar un poquito, y empieza... y se empieza a subir el rojo en la cabeza, aquí el rojo en la cara. Y de repente, ¡pah!, revienta y resulta que explota peor que como lo hacía antes. ¿Se fija, no? Que el cambio es, en el fondo, si usted deja de hacer lo malo y no hace nada a cambio, no tiene sentido, no va a cambiar nada. No va a cambiar absolutamente nada. Lo que el apóstol Pablo plantea es que usted deje de hacer lo malo y ahora comience a hacer lo bueno. Y generalmente lo bueno es la antítesis. Ahora le pregunto a usted, hermano querido, ¿tiene usted algún
pecado regalón, problema frecuente, algo que usted sabe que está mal. ¿Será acaso muy loco preguntarse, Señor, tú sabes que yo tengo problema con esto? ¿Qué podría hacer yo para cambiarlo? Quizás la pregunta está de cajón, quizás usted sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer al contrario, pero si no lo sabe, podría perfectamente preguntarle al Señor. Piense que ahora en estos tiempos de cuarentena, usted convive con más gente, convive más tiempo con su familia, convive más tiempo en su casa. Y a veces, seguramente, su carácter va a interferir en sus relaciones cercanas. Su carácter va a interferir quizá en cómo es su mamá o con su mamá, y que su mamá no es cristiana, y decir, oye, bueno, tú no eres tan cristiano, no eres tan cristiana. Estos son tiempos de poder reconsiderar nuestros caminos. Fíjese en esto. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo es la mecánica, y este es el consejo, ¿cierto?, final de el camino al éxito en la vida cristiana. ¿Ya? Si quiere le pone así ahí el pastor en la predicación, el camino al éxito en la vida cristiana. Pareciera un consejo tonto, pero es súper obvio. Y no lo hacemos. Si yo le digo, deje de pecar, ¿y ahora qué? Pues si le digo, deje de pecar y busque a Dios. Claro, suena obvio, suena grande, pero resulta, vamos a lo sencillo. ¿Usted tiene problemas con la mentira? Bueno, entonces empieza a llenar su vida de la verdad, del Señor Jesucristo. Empieza a hablar verdad. ¿Tenía problemas con la mentira? Empieza a predicar el Evangelio. Deje de hablar mentira y empieza a hablar verdad. ¿Tiene problemas con su tiempo? ¡Ay, Señor, es que yo soy tan flojo, me cuesta levantarme temprano! Bueno, deja de flojear. Pon una alarma, levántate temprano y busca a Dios. Cambia lo malo por lo bueno, ese es el punto. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo, cambiamos nuestro pecado por Cristo, cambiamos lo malo por lo bueno. A veces cuesta, pero fíjese que son tareas súper sencillas y súper prácticas. Tengo la mala costumbre, no sé, me la paso en internet, veo puras tonteras. Bueno, hay más soluciones. Busca cosas del Señor. Yo no te estoy diciendo, yo no te voy a decir, cierra la pantalla de tu computador, no veis nunca más tu computador, porque tarde o temprano vaya a caer. Vaya a volver y decir que, chuta, es que ahora que no veo computador, ¿qué hago? Ahora que no veo la pantalla de mi celular, ¿qué hago? Bueno, cambia a tus amigos, cambia tus páginas donde tú sigues, a las personas que tú sigues, cámbialas por cosas cristianas. ¿Por qué no? Tengo problemas con la música. Es una discusión que yo he tenido con un montón de gente. No, es que la música cristiana, va, pura chaya, ya. Pero algo bueno, yo tengo que decirlo, algo bueno que tiene la música cristiana es que ocupa el espacio que tenía antes la música del reggaetón que escuchaba, ¿cierto? Perreando hasta abajo y todo el asunto, lo cambio. Y lo cambio por algo que sea cristiano. Y que nadie dice que no pueda hacer música movida, por ejemplo. Pero automáticamente ocupa un espacio que queda vacío. Si ese espacio queda vacío, va a llegar el diablo, lo va a llenar con cualquier cosa de nuevo. Si ocupo ese espacio que está vacío y pongo a Cristo, si ocupo en mi vida lo que yo, misma las costumbres, y pongo a Cristo, créame, hermano, su entorno lo va a notar. ¿Cuántos testimonios hay de gente que dice, oye, antes tú estás cambiado, eras diferente. Antes salías a carretear con nosotros, ahora no. ¿Me entiendes, no? Antes hacíamos estas maldades, eran entretenidas, te reíais de los chistes que contábamos, ahora no. Bueno, hay gente que lo hace intuitivamente. Y piense que el Espíritu Santo va tocando nuestros corazones y va afectando nuestras vidas. Y va llegando a nuestras vidas de a poquito. Pero a veces no es tan intuitivo. A veces nosotros nos dejamos estar. Y nos alejamos de a poco del Señor. Si usted tiene un problema, hermano, créame que la solución está en cambiar su problema por Cristo. Y puede sonar a cliché. Pero piense, hay un montón de consejos aquí. Un montón de consejos en su palabra.
Y si su palabra le aconseja hacer lo bueno en vez de lo malo, hágale caso. Hágale caso. Oremos, hermanos, que el Señor nos ayude en todo esto, que podamos y aprendamos a cambiar lo bueno por lo malo. Padre Santo Celestial, lo malo por lo bueno. Padre Santo amado, gracias, Señor, te doy por tu amor, porque tú cambiaste precisamente nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores por el cielo. Si nos hubieses dejado sin nada, nosotros habríamos seguramente vuelto a ser condenados, Señor. Seguramente volveríamos y reincidiríamos en nuestras malas costumbres, Señor. Quizá si la salvación que tú nos das estuviera en nuestras manos, ya la habríamos perdido, Señor. ¿Cuántas veces? Pero gracias a Dios es un compromiso que tú tienes con nosotros. Y gracias a Dios porque cambiaste nuestra estadía eterna a los que te hemos recibido como Señor y Salvador. Cambiamos nuestra estadía eterna del infierno al cielo, de el rey de este mundo, Satanás, por ti, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu amor nos inunda. Ayúdanos, Señor, a ser diferente, Dios Padre, pero a hacerlo de manera práctica. Mirarte a ti y poner en todos esos espacios, ese espacio que ocupa mi mala costumbre, ocupa mis malos deseos y mi pecado, llenarlo por ti, Señor. Ayúdanos en lo práctico, Señor. Y gracias por tu amor, porque tu palabra es clara. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermano Ignacio. Wow. Qué gran mensaje nos trajo el Señor hoy día. Qué gran mensaje nos entregó hoy. Primero que todo, el tener cuidado a quién escuchamos. Tener cuidado qué consejo nos está llegando, para dónde nos está dirigiendo ese consejo. Y posteriormente el estar enfocados directamente en hacer algo con nuestro pecado, o sea, cambiarlo por algo bueno, por algo que el Señor quiere que hagamos. Son dos mensajes bastante potentes que nos entregó hoy la palabra. Queridos hermanos, para finalizar el culto hoy, vamos a orar, pero sin antes igual vamos a orar por la ofrenda que vamos a entregar hoy. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, cerramos los ojitos. Querido Padre Celestial, vamos a ti en oración para darte las gracias por este culto, por esta palabra que nos entregaste tan potente. Espero, Padre, que este mensaje haya golpeado los corazones de las personas que estuvieron oyendo atentamente el mensaje. Ojalá puedan tomar cartas en el asunto, puedan tomar ese pecado que los atormenta tanto y siempre los trae a tus pies de rodillas pidiéndote disculpas o perdón, una solución que les pueda traer de una vez por todas este cambio de switch y puedan seguir avanzando y puedan seguir mejorando y puedan seguir compartiendo tu mensaje, Padre, porque lo que tú esperas de nosotros es que estemos cerca tuyo, que podamos hacer lo que hizo tu Hijo Jesucristo aquí y nosotros queremos de todo corazón aparecernos a Él. Querido Padre, bendice también la ofrenda que vamos a entregar acá presencialmente y en sus casas, para que sea de bendición, sea bien utilizada, sea bien administrada en tu obra. Todo esto te lo quiero dejar en el nombre de tu Hijo, nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar Traer los diezmos al alfolí, número 96. Me dice Dios.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Que tengan un excelente descanso.